¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión del podcast Destino, en donde platicamos sobre empresas, liderazgo, derecho y de lo mejor que es cómo ser mejores personas. Y en esta ocasión, siguiendo como parte de la segunda temporada de este podcast con el tema de justicia digital, nos acompaña de manera presencial un invitado de lujo, el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Gobierno del Estado de Quintana Roo, Alfredo Cuellar, y entonces para platicar justamente qué está pasando a nivel local respecto de la justicia digital en materia administrativa, que es parte del área de mi expertise. Y pues bueno, como es costumbre en este espacio, pues me gusta que ustedes se presenten, que no se limiten en las flores de que nosotros les podemos echar en cuanto a su formación profesional, y que nos platiques cómo es que llegas al proceso de ahora de ser magistrado. Claro. Y finalmente también que nos cuentes un poquito de Alfredo, la persona, para las personas que nos escuchan y que nos ven también en el video podcast. Muy bien, claro. Marc, muchas gracias. Gracias a todos los que nos ven, muchas gracias. Pues bueno, soy Alfredo Cuellar Labarte. Actualmente soy el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo. Esto sucede casi a finales de 2017, finalmente empiezo a fungir como magistrado en 2018. Yo, antes de haber sido magistrado, estuve en un bufete de abogados litigantes en materia administrativa, penal, civil, familiar, es decir, era un bufete de varias disciplinas. Estuve casi 23 años trabajando ahí. Empecé desde pasante hasta prácticamente fui subdirector. Bueno, fui varios años subdirector de la firma, padre de 2 niñas, una esposa. Soy una persona que trata de todos los días ser mejor, estudiar, prepararme. Trato de siempre resolver buscando, evidentemente, ceñirme a lo que establece la ley, tratar de ponderar siempre lo que considere cuando hay un desnivel en algún escenario, ponderarlo. La materia administrativa, como sabe perfectamente Marcos, a veces tiene algunas aristas que impiden precisamente esta expansión o esta maximización del derecho, pero creo que hemos avanzado mucho en esto y esto nos ha ayudado también a poder resolver, incluso pues a veces juzgando con perspectiva de género, a veces, insisto, ponderando circunstancias que pueden causar un desequilibrio. Entonces, pues no sé, que esto es un poco una presentación de quién soy yo. No sé, ¿qué más? Bueno, lo que yo puedo abonar es justamente confirmar o reiterar el tema de que eres un hombre que se prepara constantemente. De hecho, tuvimos oportunidad de coincidir en los arranques de una maestría, sí, que bueno, yo tuve que abandonar por cuestiones ahí también de oportunidades laborales. Y bueno, y si en ese momento era tu segunda o tercera maestría, si no mal recuerdo, sí, entonces has sido muy modesto en tu presentación, porque en efecto eres un hombre que se prepara constantemente, no solamente en el tema del derecho, te considero una muy buena persona también, con un alto contenido de valor ético. Y quiero recordar también para nuestros amigos, cuando estabas en el proceso de selección, fuiste el único, si me falla la memoria, el único seleccionado para magistrado que no provenía como de carrera judicial, sí, sino de litigio. Sí. En algún momento, un poco en broma, decíamos, tú puedes ser como el cosío a nivel local, ¿no? Sería una maravilla, imagínate. Entonces, y creo que de alguna manera sí, porque tu expertise como abogado litigante sí te permite ver, pues ya conoces lo que hay atrás, ¿no? Es decir, con lo que batallas cuando vas al tribunal, el tema de los plazos. Y entonces ahora viene la contrapartida, que además te toca, y ahora como presidente, en esta situación tan... Sí, caray. Mira, yo creo que son 2 cuestiones que tú abordas que me parecen muy importantes. La primera, ahorita te hablo un poco de la pandemia y lo que nos ha pasado, pero también la primera es que la posición de abogado postulante a veces te permite identificar cuándo ese juez, yo nunca había pertenecido ni a la administración pública, ni a ningún órgano autónomo, nunca había estado en una función jurisdiccional. Entonces eso pues de alguna forma me permitía verlo desde otra óptica. Y sí, yo un poco he tratado por lo menos de ser muy sensible con las peticiones de los justiciables, es decir, cuando llegan,
yo que no puede ser ese juez lejano, ese juez que desde lejos le dices al secretario que por favor lo atienda y tú nunca te empapas. Me parece a mí que es muy importante eso. La verdad es que desde el primer día siempre tengo las puertas abiertas. Obviamente el primer año ejercí una función netamente jurisdiccional, contenciosa. Estaba como titular de la cuarta sala unitaria del tribunal. Y en 2019 empiezo ya a ejercer la posición de magistrado presidente. Y bolas, al poco tiempo, es decir, un año después, pues viene, la posición son 3 años, pues estar 3 años, bueno, estoy 3 años en la posición, y de repente viene una pandemia que nos agarra a todos en curva. Y tiene que ver un poco con precisamente el tema que vamos a abordar hoy. Nos agarra en curva porque lo que parecía una falsa alarma en marzo, recuerdo muy bien, lo que parecía algo muy lejano en China, que no significaba mucho para nosotros, de repente fue una realidad, y en marzo tomamos la primera decisión, que son decisiones complicadas, de suspender actividades, suspender plazos, términos y demás, pensando que en 15 días nos veíamos de vuelta, pensando que esto iba a mejorarse, y no solo no mejoró, sino que se volvió un tema mundial, un tema nacional y por supuesto un tema estatal, donde pues tuvimos que estar muy pendientes de ver cómo iba evolucionando la pandemia. Y bueno, la triste noticia es que llevamos pues un año con pausas de repente, pero al final un año donde hemos prácticamente cambiado toda la dinámica. ¿Por qué me parece muy importante esto? Porque a partir de un cambio tan dramático en las dinámicas de vida, en las dinámicas de trabajo, viene un choque, una colisión de 2 derechos que me parecen importantísimos. Por un lado, el acceso a la justicia, que está tutelado en el artículo 17 constitucional, y por otro lado, pues el 4º también constitucional, que establece el derecho al acceso a la salud. Y en esa ponderación, a veces poder brindar la aproximación a la justicia, pero pondrán también el riesgo de un contagio, de una irresponsabilidad que implique que esas personas que están del otro lado, es decir, tanto los que juzgan como los justiciables puedan tener un contagio, se volvió una alquimia muy compleja. Se volvió una alquimia muy compleja. Nosotros también, por el tipo de actividad que tenemos, nosotros tenemos como una especie de dualidad en la función. Somos un órgano de carácter jurisdiccional en la parte contenciosa administrativa, pero también nosotros tenemos a nuestro cargo todo el sistema en la parte de juzgar para calificar las faltas graves en materia de anticorrupción, en materia de responsabilidad de servidores públicos. Entonces, ¿cómo hacerle? ¿Cómo hacerle para poder equilibrar estos 2 escenarios tan complejos, a veces tan enfrentados? En esta función, precisamente, la administración pública también cierra sus puertas, en buena medida, y como dependemos también de los actos de autoridad para poder sobre eso pronunciarnos, al cerrar también nos pone en una posición donde abrir nos parece un poco una mala decisión porque trastocamos muchas cosas. Entonces hemos tratado de armonizar también esa suspensión con lo que pasa con los gobiernos estatales y municipales. Hoy estamos abiertos nosotros, no obstante que la administración pública estatal está cerrada. Pero bueno, pues ya fue una decisión que tomamos los magistrados en atención a que tenemos que empezar a avanzar en algunas cosas. Es decir, nosotros estamos abiertos hasta diciembre, regresamos de diciembre, y lógicamente las fiestas navideñas, de Año Nuevo y demás, causaron también otro incremento, y la decisión fue, otra vez del gobierno, cambiar la semaforización, y suspendimos, y volvimos a activarnos ahorita. No hemos dejado, y esto es importante que también lo sepan, no hemos dejado de estar abiertos en el sentido que hemos tenido guardias. Y hace rato platicamos tú y yo, que de repente pareciera, y lo entiendo perfecto, la actividad es mucha, el tribunal creció de un año a otro prácticamente el 200% en el número de casos, de juicios, y de repente ahorita pues no hay tanta actividad. Es decir, todo mundo parece que se está cuidando, todo mundo parece que no está teniendo prisa, y este es un fenómeno, insisto, que se va a estudiar a posteriori, pero no deja de ser real. O sea, ahorita, por ejemplo, en los números de la guardia son bajos, entonces tampoco estamos retomando como hubiera sucedido en un regreso normal de un periodo vacacional, ¿no? Ahorita que refieres esta parte, a mí me llama mucho la atención porque finalmente
el tribunal regula los actos de autoridades. La administración está parada, pero también ya empezó el tema de la actividad económica, concretamente la industria de la construcción ha empezado ahí, que es parte de lo que suele regresar. Entonces, esperemos que no sea que esté detenido porque hay actos ahí yo también pasando, ¿no? Sí. Yo espero que no sea un tema donde se estén solucionando los actos de otra manera, por supuesto. Así es. Pero es muy interesante. A mí me sorprende mucho y voy a regresar un poquito a lo que te refieres al principio. Yo fui un crítico muy severo cuando se ordena el cierre de los tribunales, porque de acuerdo con las disposiciones que se fijaron, se decía que el servicio de administración de justicia era esencial. Entonces decíamos, ¿y por qué se cierra? Y creo que lo sentimos más a nivel federal, pues porque el SAT seguía dando lata con todo, y el tribunal que te puede conceder una suspensión, en ese momento inclusive la percepción era pues como de vacaciones, ¿no? O sea, parecía hacer eso porque no había lo que ahora se ve, ¿no? Estos intentos, es decir, los juicios siguen avanzando, sí se está trabajando a puertas cerradas. En ese momento parecía así como un tema, pero lo que tú referías a mí se me hace de una carnita jurídica interesante o filosófica, por el tema de decir, oye, pues es que tengo esta lucha del servicio que tengo que brindar, pero al mismo tiempo el deber de cuidar, un poco irónico, la propia salud de los propios justiciables, no solamente mi equipo, sino de afuera, de los que están afuera, ¿no? Ese, Marcos, para mí sí fue un tema de mucho análisis y fue un tema que nos ocupó como magistrados, de tomar decisiones que implicaban efectivamente lo que parecía y fue criticado sin duda. Pues son decisiones complicadas, ¿no? Fue criticado porque si es una actividad esencial o no. Nosotros ponderamos que al final esta actividad estaba sujeta, lógicamente, al actuar de una autoridad que no estaba actuando, que estaba concentrando en evitar, y fíjate, también viene otro cuestionamiento, me parece profundo e interesante, en evitar que se propagara la enfermedad. A donde apuntó la batería, la autoridad, fue a los actos que, de alguna forma, cuestionaran o entraran en conflicto directo con precisamente la propagación del virus. Es decir, gente que sabiendo que debe estar cerrada estaba abierta. Esto empieza a pasar. Creo que no fueron muchos casos, creo que muchos incluso entendían que no debían de haberlo hecho. Y en esta dinámica, pues nosotros prácticamente, insisto, estamos abiertos para suspensiones y prácticamente no llegaron. O sea, es decir, si hubiera habido un incremento dramático en el número de casos, probablemente hubiéramos estado en otra versión. Pero entonces vimos un poco cómo se estaba ponderando esto, cómo estaba autorregulándose, y tampoco, que esa es la otra parte interesantísima, tampoco tenemos muchas herramientas, Marcos. Tengo que reconocerlo, y digo, creo que la misma Corte lo tiene que reconocer. Yo me acuerdo la primera vez que sesionó la Corte, se metió el sonido hasta el que vendía camotes, ¿no? Entonces, la verdad es que no estábamos preparados, y de repente cambiar tanto, y aparte si no tienes legislación que lo permita, híjole, ¿qué haces? Y aquí quiero retomar un poquito. Cuando tú tomas la presidencia, recuerdo mucho de lo que hemos estado viendo, tu presidencia o el periodo es que sea un tribunal abierto. Abierto, sí, ¿no? Es más, sesionaste de manera pública en una universidad en un acto que para mí me pareció de trascendente histórico. Porque a ver, ¿cuándo había salido los magistrados a sesionar a un lugar público, abierto, en donde la gente los tiene enfrente y está escuchando lo que está resolviendo? Y entonces partimos de esta apertura del tribunal obligadamente a cerrarte, ¿no? Es decir, no puedes salir, y entonces no sé ahí cómo conciliar esa parte. Sí, se complicó muchísimo. Yo creo que al final lo que nosotros ya estamos acostumbrados era sesionar de manera pública a través de redes sociales, es decir, nuestras sesiones por ley, nos obliga el código, son en vivo, es decir, las regadas las escuchas en tiempo real, como dicen, y entonces cuando viene esto, pues la primera sesión es vamos a seguir sesionando. ¿Cómo sesionamos? Se vuelve un tema tan complejo, porque si tuviéramos el juicio en línea, si estuviese implementado acá, por lo menos tienen las actuaciones. Tenemos que usar una especie de híbrido, de repente agarra el expediente físico, pero vente para acá, límpialo, tienes que cumplir con todos los protocolos de higiene para poder revisar. Entonces, con eso empezamos a trabajar. Resolvimos, hemos tenido varias sesiones ya, incluso en la pandemia, donde hemos avanzado en asuntos que traemos en el pleno pendientes de resolverse. Pero efectivamente tocas para mí algo bien importante, que es hasta dónde llegamos. Claro que falta, claro que nos quedamos con un mal sabor de boca, claro que el justiciable dijo, bueno, ¿por qué si yo estoy atorado? Porque nos falta también ver la otra parte.
al final el justiciable, el abogado, el que se atora, no recibe el dinero, no, el autor está violentándole un derecho y nosotros parece que no hacemos nada, ¿no? Así es. Entonces yo creo que sí es un reclamo válido, pero creo que también el tiempo nos ha permitido entender que no fue cualquier cosa. Es decir, la gente que osaba, te contaba ahorita el caso de una persona muy querida para mí, que de repente pues, se desesperó y dijo, pues vamos a seguirle a la chama y pues acabó falleciendo, ¿no? Así es. O sea, sí es un asunto que merece mucha pausa, mucha paciencia en el sentido de que sea todo el mundo. Lo veo con mis hijas, tratando ahora de ver la parte personal. Mis hijas, igual que muchísimos niños del estado, del país y del mundo, pues de repente se atoraron en sus casas un año. Así es. Eso sí es desesperación. Tal cual. Nosotros al final pudimos trabajar en casa, es decir, el tribunal no dejó de trabajar, se avanzaron muchísimas cosas, se dejó todo prácticamente listo para el regreso. Regresamos, avanzamos mucho y nos volvimos a ahorita en enero. Pero bueno. Y aquí viene un tema que ahora haciendo un poco de reflexión, lo formulo de la siguiente forma. Antes de pandemia, todo nos surgía como abogados de fuera, así de y cuándo, y la excitativa y el cliente de mi asunto. Pero ahorita estamos en un punto en donde pareciera que nada urge. Sí, pareciera, digo, no lo sé, porque digo, nosotros tenemos ahí asuntos como dices atorados, pero no puedes presentar nada. Y literalmente no pasa nada. Entonces creo que esa parte es como una buena lección de que en realidad pareciera ser que lo que considerábamos en otro tiempo urgente no lo es. No, estoy de acuerdo con... mira, muy profunda tu reflexión. Yo que sí. Yo que también esta pandemia nos enseñó a ser prudentes y a entender qué es lo urgente y qué es lo que no es urgente, por un lado. Por otro lado, también debe ser muy frustrante que no solo sea este Tribunal de Justicia Administrativa, sino que sea una junta local del trabajo, o sea, laboral, o que sea un juzgado de distrito, que sea un tribunal colegiado, que te digan, perdóname, pero por un tema de protocolo te voy a tener que dar una cita en 3 meses. Eso, pues, ¿qué haces? ¿Qué más haces con eso? Cuando lo normal sería, bueno, pues vamos todos a resolver los asuntos y entonces ese hacinamiento causa otra vez el mismo problema. Es decir, estamos, hasta que no tengamos una solución, y aún, yo no soy médico evidentemente, pero aún con las vacunas que se están implementando, este tema va a tardar un tiempo en poderlo resolver. Entonces vamos a tener que estar, me parece que vamos a tener que estar hace un rato más, pero nos lleva a la gran pregunta, creo, Marcos, que es hacia donde creo que habría que ir ahora, es cómo hacerle para que no nos vuelva a pasar esto en el futuro. Así es. O sea, ahora, ¿qué aprendimos? Claro, yo iba a retomar un poco el tema de, y entrando un poco más al tema de justicia digital. Ustedes han sido un tribunal que de entrada creo que sin tener juicio en línea, yo me atrevería a decir que están en el tema de la justicia digital por las sesiones en Facebook de entrada, ¿no? De acuerdo. La gente ahí puede estar escuchando, los justiciables. Ahí, ¿cuál ha sido la experiencia? Es decir, desde tu punto, yo lo veo, digo, a ver, si tengo las sesiones públicas, puedo escuchar, veo cómo va el sentido de los asuntos, puedo avanzar, inclusive por ahí en otro capítulo decíamos, podría ser más rápido el un procedimiento porque en esa sesión yo ya sé cuál es el sentido de mi asunto, entonces ya no tengo que esperar a que me notifiquen y pasar casi otro mes para presentar el juicio, entonces creo que ahí podría ser como más breve, pero en tu experiencia ahora, decir, ¿qué tanto esto es real? Es decir, esto de la justicia digital sí funciona. No necesariamente ahora estoy meditando un poco llevándolo a una plataforma que sea juicio en línea, ¿no? Sí. Sino estas otras cosas como que van pegadas ahí. Yo me acuerdo cuando todos los temas vinculados con el comercio en la parte mercantil empezaron a volcarse, porque obviamente el mundo ya hoy, en buena medida las transacciones son remotas, a través de una aplicación móvil, haces cualquier cosa, compras, vendes y más. Cuando empieza todo esto en México, la gente como que decía, no, yo no voy a meter, te voy a poner un ejemplo, no sé, en Amazon o Mercado Libre, que decías, no, me van a defraudar. No es que no haya fraudes, no es que no te vean el pelo o no te tomen el pelo de repente, pero eso pasa también en lo presencial. Así es. Aquí el asunto es hasta dónde vamos nosotros a entender que o nos cambiamos hacia allá o nos vuelve a pasar algo de lo que no estamos exentos y otra vez nos atoramos como nos atoramos. Es decir, cuando es un tema de salud, los médicos pues no tienen de otra. Aquí el asunto es qué hacemos los jueces, los abogados, todo mundo, que la justicia es también un tópico, ¿qué hacemos con eso? Y para mí creo que sí nosotros tenemos una parte efectivamente donde la justicia digital hay algo bueno de parte del tribunal, creo que sí sirve, Marcos, creo que sí hemos avanzado, creo que sí la respuesta por lo menos es de participación del ciudadano, del justiciable, decir, bueno, ya vi que resolvieron,
A veces no podemos discutir todos los asuntos porque si no nos tiramos 4 días. Pero tratamos de, cuando hay un caso que nos parece paradigmático, que nos parece importante, lo discutimos. Como sabes, no siempre estamos de acuerdo. Eso es parte de la riqueza, a veces en lo jurídico, de opiniones, y aquí es un asunto de mayorías. Punto, que es susceptible de combatirse en otra instancia, bien. Pero lo que sí creo es que nosotros no solamente tenemos que quedarnos aquí. Puede, y tienes razón en algo, puede que la plataforma no sea la solución mágica, pero creo que sí la parte digital de todo, de transparentar todo, nos puede funcionar mucho mejor. Pero creo que sí necesitamos también un marco normativo que nos los permita. Insisto, creo que muchas decisiones que hemos tomado, no solo nosotros, sino varios tribunales, penden de hilitos, porque estás entre la parte jurídica pura, es decir, lo que dice la ley y cómo lo estás interpretando. Habrá que ver cuándo llega. Incluso te voy a poner un caso. ¿Qué pasa con las caducidades, las prescripciones? Este va a ser un tema que en 6, 8 meses va a empezar a botar de todos lados. Así es, totalmente. Entonces, creo que el fenómeno es brutal y tenemos que entender hacia dónde vamos. Para mí la reflexión muy clara es decirle al Congreso, es decir, promover una reforma que nos permita vincularnos en la parte digital de manera muy clara, uno, y dos, tener sistemas que nos permitan estar a la vanguardia para que no nos vuelva a pasar esto. No va a ser tan rápido igual y como lo presencial, pero por lo menos ya nos vamos acostumbrando. Sí, eso creo que sería mi reflexión. Ahora, viene un reto, justamente creo que es parte de una cuestión de recursos. Recursos y no sé, digo, bajo esta perspectiva, que además ahora brincó, ¿no? Es decir, todo el 2020 ya estaba como un tema de programación presupuestal. Sí. En teoría se dio, no, más bien se presupuestó para ya el 21, digo, en teoría, no sé si yo hubiese dicho hay que meter algo para hacer eso, ¿no? Pero no sé, digo, se me ocurre, pues en algún otro momento eran computadoras, ¿no? Es como el avance digital, nuevas computadoras. Sí, claro. ¿Planearon algo así? Claro, por supuesto. Nosotros, desde el año pasado y más, con mucha más razón este año, en la prevención hablamos precisamente de servidores, de programas que nos permitan ir, por lo menos, cambiándonos o ir avanzando hacia esta justicia digital. ¿Cuál es la triste respuesta irrazonable? También no es que nos cerremos a no entenderlo. A veces, y más estados que buena parte del ingreso es turístico, cuando se atora así el turismo, pues, lógicamente se quedan sin recursos. Es decir, la fiscalización cae y pues un estado de alguna forma con lo que recauda es con lo que puede, entre otras cosas, también ir solventando las necesidades que tienen las entidades. En este caso nosotros somos órgano autónomo, tenemos un presupuesto que nos otorga el Congreso, pero el asunto está bien. No es que nos hayan bajado el presupuesto, es decir, nos dejaron prácticamente igual que el año pasado, que no deja de ser un presupuesto bajo, lo tengo que decir, pero el asunto es poderlo pagar, poderlo cubrir. ¿Sí me explicó? O sea, pues, si no hay dinero, entonces un poco te acuerdas con el Barzón, ¿no? Debo, no niego, pago, no tengo. Entonces, ¿de dónde lo saco, no? Si necesito una recaudación. Ese es un problema. Yo lo veo particularmente acentuado en Quintana Roo. Creo que hay otros estados que traen otra problemática y el mundo en general trae otro tipo de problemáticas. Pero sí, creo que la respuesta, yo me volcaría. Te platicaba también que entiendo que hay una propuesta de reforma en el Senado creo que la trae el senador Monreal, para reformar el artículo 17 constitucional y permitir también esta justicia digital. Es decir, si lo subes al nivel constitucional por un tema de tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, creo que de ahí puedes permear para que las leyes también de los estados se ajusten o se adecuen a lo que establece la Constitución, y a la vez tienes que también programar un presupuesto para que podamos todos avanzar a lo mismo. A veces nos peleamos con cuál es el mejor sistema, si es el que tiene la Suprema Corte, si es el que tiene el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, si es el que tiene el Tribunal de Aguascalientes o de quien quieras, Nuevo León. Pero no, yo creo que tenemos que llegar a una especie de plataforma nacional que te permita tener esta versatilidad. Porque si no, entonces te vas a esta plataforma, te vas a esta, el servidor no es compatible, los sistemas no coinciden, es un relajo. Creo que ya necesitamos ponernos un poco más de acuerdo con eso. Bueno, en México, digo, ¿sabrás de algún tribunal local que tengan ya avanzado un juicio en línea o sí, o más sí hay. Fíjate, estaba en México y Ciudad de México, entiendo que no, que están en ese proceso. Pero el caso de Veracruz, me parece que es Veracruz, hay uno que está, Guanajuato está formidable como tribunal, en el sentido de que ha avanzado muchísimo, ¿no? Pero también hay apoyos, o sea,
No, yo creo que es una buena gestión de quienes presiden esos tribunales, pero también es un apoyo, sea Congreso, sea gobernador, muy firme para que esto se lleve a cabo, ¿no? Okay. No quiere decir que aquí no suceda, es decir, no quiere decir que no haya la intención, pero sí tiene que ser todavía más frontal. Claro, sí, ahora, bajo tu óptica en este año, ¿cuál es? ¿Cómo visualizas? Mira, yo creo que vamos a estar atorados en este trabajo complicado, más difícil, probablemente 3 o 4 meses más, Marcos, tratan de ser verdaderamente positivo, o sea, buscando el buen augurio, y probablemente en julio, agosto, ya estemos muchos con las vacunas y podamos empezar a salir. Yo no creo que este año se vaya en una normalidad total. Yo creo que este año también nos vamos a chutar con este tipo de problemas y probablemente hasta el próximo año ya podamos estar hablando de regresar a la normalidad y espero, insisto, que el vaticinio sea regresamos a la normalidad, pero con muchas cosas ya digitales. Ojalá. Esa sería la buena conclusión a la que puede llegar. Claro, ahora, bajo esta situación que guardado ahora, ¿cómo va el tema de los números? Es decir, ¿han ingresado menos? Sí. El periodo de la resolución se ha alargado? Mira, yo creo que las dos cosas sí, han bajado los números, sin duda. Ha sido menor la incidencia de asuntos. La respuesta, por lo menos jurídica, ha sido buena. La verdad es que con al final este trabajo te permite que estemos prácticamente al día. El asunto es que lo soltemos. Por ejemplo, tenemos una sesión en 8 días y en esa sesión prácticamente estamos al día de los asuntos. Okay. Es decir, vamos bien en el sentido de que hay menos chamba, es la verdad. Pero esto eventualmente, por ejemplo, el año pasado estuvimos cerrados probablemente hasta, no sé si fue octubre, por ahí, o septiembre, y octubre empezó a subir y viene otra vez el bajón. ¿Qué creo que va a pasar? Que vamos este año, conforme ahorita ya abiertos, tenemos un par de días abiertos, vamos abiertos en total, o sea que todo está abierto por completo, pero vamos a empezar a subir. Aquí el asunto es que estamos prácticamente al día y que podamos cumplir con ese estándar y que podamos estar resolviendo rápido, ¿no? Okay. ¿Sí? Para nuestros amigos que nos están escuchando, ¿cuáles son las materias o los asuntos, los temas más relevantes que les han tocado atender? Pues bueno, han habido unos... ¿Escabrosos? Escabrosísimos, sí. Al final nosotros somos los que resolvemos como tribunal asuntos donde el Estado se pronuncia, sanciona y demás. Digo, tenemos, insisto, estas como dos grandes materias, pero en la parte contenciosa administrativa tenemos asuntos de medio ambiente complicados. Tenemos asuntos de sanciones que pueden ser muy importantes, a veces multas. Nosotros vemos a todos los oficiales de tránsito que son cesados. Okay. Nosotros también vemos todos los temas fiscales, o sea, al final estatales, todo lo que tiene que ver con la imposición de impuestos, pues temas negativas, licitaciones, todo este tipo de cosas, y sí nos han tocado unos horribles, sí nos han tocado cosas, y ahora, pues traemos, ya está muy pues recién acaba de entrar en vigor la ley estatal de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces traemos una ley que apenas se está implementando, pero ya empezaron a caer los asuntos. Okay. Complicado, evidentemente aquí se trata de que el mal actuar de una autoridad puede implicar una potencial condena en la parte económica, ¿no? Claro. Entonces, esto se añade al tipo de asuntos. O sea, a mí me parece que el tribunal, no porque sea parte de él, sino por lo que significa este tribunal, porque al final somos magistrados que vamos a estar y luego nos vamos y va y quedarán otras personas, pero me parece que la función de este tribunal es sumamente importante. Y por lo mismo, es para mí el tribunal que más cercanía debe tener con la gente. Porque el tribunal es una especie de tribunal parecido al tribunal de amparo. ¿Por qué? Porque al final estás combatiendo actos de autoridad y los vas a anular. Así es. Entonces, si tú estás cerca del ciudadano que se duele de un acto que considera arbitrario, pues hay que ser rápido. Porque si te vas a tardar un año en resolverte el asunto, porque así son los procesos, porque así son los tiempos, pues todo esto se atora, ¿no? Claro. Algo que dijiste al principio que me gustó mucho, porque creo que abona a la relevancia que tiene el tribunal frente a los actos que resuelve que somos de autoridad, en este caso el gobierno del Estado de Quintana Roo, es esto que dijimos, nosotros estamos abiertos a pesar de que la administración está cerrada, porque habla justamente de esta independencia y que sí, claro, no dependemos de que la administración jale para que nosotros... Mira, la verdad tengo que decirlo, a mí nadie me ha dado lata sobre qué hacer o cómo hacerlo, en eso han sido muy respetuosas las autoridades.
Lo digo sin empacho, si se metieran con nosotros te lo diría, oye, pues no nos dejan en paz. Pero la verdad es que no. La verdad es que más bien ha sido, yo incluso he tenido pláticas con gente de gobierno del Estado para decirles, oigan, ¿qué van a hacer ustedes? Esto, buenísimo. Ya tomo yo la decisión, o sea, el tribunal la toma, ¿no? Entonces, esto ha sido muy bueno. Creo que el entender que somos un órgano autónomo es muy importante, es trascendente. Sí, y también sucede con los municipios, ¿no? Porque también nuestra función pues, es revisar los actos también de las autoridades municipales, ¿no? Entonces, estamos en esas dinámicas, han sido, la verdad es que nunca, injerencias no. Excelente. Ahora, ¿algún caso paradigmático que hayas tenido que, ya sea por complejo o por chistoso, no sé, algo que no, este asunto estuvo bueno? Pues mira, han habido asuntos muy complicados. Tenemos asuntos, insisto, vinculados con el programa de desarrollo urbano, que ha sido un tema muy complicado. Yo eventualmente, cuando estaba de magistrado de la cuarta sala, pues resolví sobre suspender la aplicación del PDU de Cancún. Entonces, un tema complicado, muy complicado. Tenemos, insisto, temas que tienen que ver a veces con el actuar o con las decisiones, pues temas. Hay asuntos que están ingresados en el tribunal. Digo, no puedo hablar mucho de algunos asuntos, pero responsabilidad, por ejemplo, de servidores públicos, ¿no? Hay asuntos muy delicados donde han sido sancionados servidores públicos de otros sexenios. Incluso, entonces eso también se vuelve un tema a veces complicado, ¿no? Ahora, desde tu posición como magistrado y previamente litigante, ahora con ese tema de hacia dónde vamos con el tema de la justicia digital, la vinculación entre las funciones que realiza el Estado como tal, ¿alguna postura o decir consejo, recomendación hacia el postulante, hacia el abogado? Decir, oigan, pues aquí échenos la mano, no haciendo demandas mira, de 350 jurisprudencias y 3 exacto, mira, eso es un poquito el estilo, pero claro, yo te agradezco como juez que hagas un planteamiento sencillo, que hagas un planteamiento claro, que no me cites 700 jurisprudencias que dicen lo mismo. Más bien, creo que estas son como reglas donde si la jurisprudencia es jurisprudencia obliga, punto, ya no des vueltas. Si en una jurisprudencia lo explica claramente, ¿para qué quieres 14? ¿Para qué necesito que me reiteres un agravio 74 veces cuando queda claro a la primera? A veces esta especialización en ciertas materias, es decir, no es la materia laboral, no es la materia agraria, donde hay suplencia en la deficiencia, donde hay causa de pedir. Bueno, acá también existe causa de pedir en algunos casos, pero pues es al final un tribunal de estricto derecho y es una aplicación de interpretación de estricto derecho. Entonces, entre más claro seas, más categórico y cuestiones mejor, creo que no tienes que hacer una demanda de 120 hojas, creo que puede ser una demanda dependiendo del grado de complejidad, o puede ser una demanda de 20 hojas que quede muy clara, que todo el mundo la va a entender, la va a agradecer y sobre todo al final es que acredites que el autor está violentando algún derecho, ¿no? Es decir, que está actuando mal. Entonces sí, yo sería más práctico, porque incluso, y la otra es también alegar, o sea, a veces a mí me parece que es un ejercicio sumamente provechoso para las partes, incluso para el mismo juez, que las partes se acerquen y te digan que ven. No quiere decir eso que te vaya a dar la razón, pero por lo menos escuchas. A veces tú como juez estás persiguiéndolo de un lado y llega alguien y te lo explica de otra manera y dices, caray, no lo he visto así. Somos al final abogados, ahora en una función de jueces, pero somos al final abogados y a ti te ha tocado que ves un asunto y de repente lo resuelve un juez y dices, caray, no lo había pensado por ahí. O viceversa, cuando lo impugnas tú en segunda instancia o en una instancia terminal, dice ese juez que resuelve, caray, sí es cierto, no vi esto. Entonces creo que esto es provechoso. Acérquense a los juzgadores, eso es una recomendación, y lógicamente sean claros, no, insisto, no tenemos, en México tenemos un problema, incluso en las sentencias, Nosotros resolvemos dictamos una resolución que tiene 76 hojas y luego resulta que tienes un párrafo donde es el fondo. Y todo lo demás es, ya lo dijo, tal. Eso está mal. Desde mi punto de vista, creo que hay que ser más precisos. Bajo este camino, la justicia, la oralidad en el contencioso administrativo, ¿cómo la ves? Complicada. Y fíjate que me tocó ir a Nuevo León a ver un tema oral. ¿De materia administrativa? Sí, de materia administrativa. El Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León llevaba temas que tenían que ver con las bajas de policías. Complicadísimo, ¿sabes? Porque sí, vamos las partes y vamos a acabarlo y se queda un poco atorado. ¿Sabes por qué? Porque mientras no cambiemos esta posibilidad, sobre todo en temas fiscales, donde el fisco pueda negociar, creo que va a ser muy difícil la oralidad. Porque estás hablando de oportunidad, estás hablando de un punto de referencia que te permita resolver rápido. Si por ley
una autoridad exactora o fiscalizadora no puede hacer ningún tipo de negociación contigo, ¿cómo le haces? Y yo creo que se atora mucho eso, se atora mucho. Ok, y recuerdo que cuando surge el tribunal, se diseñó para que también empezaran a haber temas de mediación. Pues no podemos mediar nosotros. No, pero no había una especie como de defensoría. Bueno, sí, así, ¿no? tenemos dentro del tribunal, existe una defensoría de oficio, se llama específicamente la Unidad de Asistencia Jurídica. Okay. Y esa es una especie de defensoría de oficio. Toda la gente que no tenga la capacidad económica puede ir y es representada ahí, sin problemas. ¿Sí? Es como una defensoría de oficio. Okay. Nos ha funcionado muy bien. Este cuate es el titular, pues ha tenido probablemente, pues, mira, te voy a dar mal el dato, pero bastante, sobre todo en el municipio de Benito Juárez, o sea, toda la zona norte, ha estado bastante activo. Bastante activo. Y que cae bien, sobre todo por el tema de los asuntos con cuantías pequeñas. Claro, claro, es muy práctico y al final le llega con nosotros y es totalmente independiente. O sea, yo le puedo desechar una demanda si no cumple con los requisitos y él a la vez me puede impugnar. Entonces eso funciona bastante bien. Hemos sido muy claros y muy cuidadosos en separar las cosas, ¿no? Sí, porque a veces pasa que, bueno, pues como al final dependes de una unidad, que es el tribunal, pues igual y te da miedito, ¿no? Pero no, creo que esto te lo hemos manejado bastante. O vas con la idea de que es casi seguro que ganes el asunto. Sí, o que se va a enojar el magistrado porque le estás cuestionando la decisión, ¿no? También. Que insisto, es una jalada, pero así funciona y funciona bastante bien. Ahora, es más, perdóname, tenemos convenios con varias entidades, para ofrecerles esa asesoría, porque casi nadie la tiene, sobre todo en responsabilidad de servidores. Claro. Entonces nosotros hemos hecho convenios con SECOES, hemos hecho convenios con varias autoridades, incluso ahorita tenemos en puerto uno con el Congreso, para poderles proveer ese servicio. En este caso serían los propios servidores públicos que traigan ese problema, sí. Interesante, interesante. Vamos ahora, mediación, me reto un poquito, mediación administrativa, ¿cómo la ves? Pues, para mí, o sea, funciona, debería funcionar. Aquí el asunto es cómo lograr, bueno, lo mismo, el asunto está limitado desde el código, ¿no? Okay. Si hubiera esta posibilidad de mediar, pues claro. Habrá que ver qué asuntos, insisto, los temas tributarios, me parece fiscal es complicado, los demás, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues vamos a resolver el asunto. Mira, hay muchos países que el 5% de los casos son los que se van a tribunales. Hay países que las instancias les cuestan, es decir, la segunda instancia ya te cuesta. La primera resolución es de la casa. La segunda ya te cuesta porque es darle vueltas a un sistema que es a veces caro, es costoso. Entonces, yo creo que la mediación siempre va a servir, Marcos. Porque pues, es un asunto de, a ver, es un gana-gana o un pierde-pierde, o es un punto intermedio, ¿no? En un asunto difícilmente las partes ganan todo, ¿no? Entonces, creo que habría 1000 casos que se pueden resolver así. Sí. Ahora, durante este tiempo, como magistrado, podríamos conocer un caso en donde aquí nos equivocamos, no en el sentido, sino en el tema de, aquí hubiese sido mejor hacerlo por aquí. Mira, yo te puedo decir que hay una interpretación por ahí de un artículo del código que es muy ambigua. No, hemos tomado decisiones buenas que nos han resuelto o nos han confiado tribunales federales, nos han dicho sí, y eso nos da gusto, ¿no? Saber que, bueno, pues por lo menos lo estamos haciendo o lo estamos resolviendo en coincidencia con lo que dice un órgano terminal, ¿no? Pero, a ver, algún asunto que diga, así, ¿cuál podría ser? Marcos, me está haciendo pensar mucho. Bueno, hubo un asunto donde me promueven, que no sé, sigo yo dudando mucho ese tema, me promueven pruebas en un incidente de suspensión. Y bueno, pues te lo va a cambiar. Pues el código no dice nada sobre el tipo de pruebas que se pueden ofrecer en el incidente, como la ley de amparo. Entonces me promueve una pericial en el cuaderno incidental. ¿Qué hago? ¿La acepto o no la acepto? Complicado, ¿no? Sí. Opté por aceptarla. Opté por aceptarla porque al final pensé que se estaba limitando un derecho, que no está limitado en el mismo código. Así es. Pero complicó terriblemente el incidente, cuando el incidente debe ser muy rápido, ¿no? Claro. Son preguntas, si me preguntas dónde me he atorado, esa es una de las preguntas que dije, güey, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo, no?
Sí, a veces sigo dándole vueltas. Claro. No ha vuelto a pasar, pero sigo dándole vueltas al tema. Oye, ojalá cuando vean esto no vuelva. Mira, pero es parte del show. Claro. Hay varias cosas en el código que de repente las ves ya con la experiencia. ¿De veras? O sea, a veces creo que sí hubo algún planteamiento que se quedó corto o no se dieron cuenta del calibre de lo que puede significar, ¿no? No te digo de otro tema porque es muy delicado donde lo abra, pues va a ser un relajo, ¿no? Claro. Pero sí, esto es parte de lo que a veces nos toca. Y te voy a decir una cosa, probablemente a veces resolvamos lo que creemos que está bien y resolvemos y nos dice un tribunal, no, estás mal. Claro. Pero es parte del show. Es parte del show. Tenemos asuntos donde ha habido tribunales que han dicho una cosa y tribunales que han dicho otra, ¿eh? Claro. O sea, no todo es tan categórico, ¿no? Ahora me voy a atrever a salirnos un poco del tema jurídico y irnos un poco más al tema personal. Cuando no eras magistrado y estabas en este proceso de ahora que yo sea magistrado, yo sea presidente, sea diputado, cualidades que al final del día, todos los días pones en práctica, ¿no? Mira, yo sí considero que soy una persona que no se ha mareado. ¿Por qué? Porque a veces te pasa que cuando eres un funcionario público, me toca a mí representar un tribunal que no es poca cosa, pero en el momento que te la crees, o en el momento que piensas que por la posición te da derecho a otras cosas, estás hecho un estúpido desde mi punto de vista. Creo que eso es bien importante. Siempre verte en el espejo y decir, oye, soy Alfredo Cuellar, el que hoy es magistrado y mañana va a ser un abogado postulante, pero aparte es Alfredo, el ser humano, que tiene una familia y que le gusta ir a ver los volcanes, ¿me explico? O sea, esa es una cuestión muy importante. Trato de escuchar, Marcos, porque si no escuchas opiniones, si no escuchas criterios, te cierras a que tú tienes la razón porque eres el magistrado y también me parece que es muy perjudicial para ti y para todos. ¿Qué otra cuestión? Trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo, trato de prepararme constantemente, estudiar los asuntos a conciencia y trato de no dar nada por sentado. Eso es un poco lo que hago en mi manera de vivir. Creo que eso lo reproduzco dentro y fuera de casa, lo reproduzco en el tribunal y fuera del tribunal. Y sobre todo, trata a la gente con respeto, ¿sabes? Porque creo que a veces el que está en esta chamba se vuelve un tipo muy lejano, se vuelve un tipo muy grosero. Y hay que tener mucho cuidado en eso, hay que respetar a las personas con independencia de la posición que tengan. Esto creo que es para mí muy importante, te lo dice Alfredo como persona, ¿no? Claro, ahora, yo sé que traes por lo menos un buen club de fans en el sentido de tus alumnos que has formado. Yo sé que en estos 15 años de catedrático has formado a muchos buenos abogados, ahora aquí en Cancún, y ese tema, ahora, digo, cuando estás en la carrera siempre el tema aspiracional de ser juez o ser magistrado es como lo máximo en el mercado social. ¿Cómo ahora en el avance, como ahora ya desde esa perspectiva, qué les recomiendas a estas generaciones que vienen atrás? Antes era, pues hay que estudiar y comerse los libros, ahora ya ni compran libros. Sí, no, claro. Entonces, Mira, yo creo que al final es prepararte, yo creo que tienes que prepararte concienzudamente. Yo sí he percibido, Marcos, no en el plano de la formación ya universitaria, sino de antes, es decir, estas etapas de secundaria y preparatoria, que hay algunas deficiencias que antes, por lo menos en la época que yo estudié, no eran tan marcadas. Okay. Hay un problema, me parece importantísimo, con la manera en la que las personas se expresan, tanto en lo verbal como por escrito. Eso es un tema que sobre todo en el derecho es importante. No, mira, puedes a veces ser un tipo, hay un filósofo que me fascina leerlo, que es Fernando Savater. Escribiendo, en verdad, a mí se me cae la baba. Hablando se me hace muy complicado, se atora mucho, pero es un cuate que trae una mente extraordinaria. Yo creo que el abogado es un poco eso, ¿no? Y tienes que ser todólogo, tienes que ser un cuate que trate de ir entendiendo un poco cómo funciona la política, cómo funciona el derecho, cómo funciona la sociología. Esto creo que es un abogado en el sentido integral del término. ¿Qué les recomiendo siempre? Es, a ver, pónganse a estudiar, porque el tema no es ver TikTok, ¿no? El asunto es, pues si no quieres agarrar un libro, lee digitalmente, entérate de lo que está pasando, cuestiona las cosas, o sea, prepárate. A mí me decía una vez un maestro, y creo que tenía toda la razón, yo todos los días leo una jurisprudencia, todos los días. Oye, pues al final, después pensando que se hace un flojonazo, que lo único que hagas es leer una jurisprudencia al día, leíste 365 jurisprudencias. Ya es algo donde entendiste algún concepto. Si no hay este compromiso de prepararse, si no hay este compromiso de seguir adelante y de ir escalando, porque tampoco se trata de que mañana seas presidente de la República, ¿eh?
yo creo que tienes que ir escalando, tienes que ir entendiendo. Tú y yo fuimos pasantes de que nos pagaban 200 pesos, bueno, a mí me pagaban 200 pesos y me traían en friega. Y me hacían coser los expedientes y bueno, en verdad, no podía cometer ningún error porque me ponían como camote. Vas creciendo así. Y al final, pues te das cuenta y tratas también incluso al pasante de la misma manera. Yo creo que esa es para mí la recomendación que le puedo dar a un alumno o a cualquiera que de alguna forma esté vinculado con esto, ¿no? Tomar un curso de redacción y ortografía. Por favor. Y que se preparen. Y prepararse constantemente. Claro. Y ser buenas personas. Creo que esas tres cosas, porque te voy a decir una cosa, a veces te pueden dar una chamba, insisto, que te la dio tu compadre para que jale el asunto, y después vas a regresar a lo mismo. Entonces, creo que se trata de eso, se trata de ser mejores personas en todos los planos, y uno de ellos es precisamente capacitarse más. Excelente, perfecto. Pues ya estamos casi a punto de irnos, pero antes de irnos, recomiéndanos una lectura, además de, ya sea Fernando Sabater o alguien más. Yo sé que tú eres un asiduo lector de lo jurídico y de lo no jurídico. ¿Algún libro que haya impactado tu formación, tu personalidad, no sé, algo? Híjole, yo creo que, pues mira, a mí me gusta mucho Ferrajoli, me gusta mucho Robert Alexi, para mí son grandes constitucionalistas. Ahora Héctor Fix. Un paréntesis, ¿pasaron de moda? No. Ferrajoli y ellos hace 5, 8 años eran como constantes, ¿no? Ahora pareciera que se ha apagado un poquito. No, yo creo que no pueden pasar de moda, porque son grandes filósofos del derecho, ¿no? Sobre todo el derecho constitucional. Es un poco como Kelsen, ¿no? Cuando hablas de Kelsen dicen, ¿pasó de moda? Mira, probablemente hay muchas teorías de Kelsen que hoy son teorías rebasadas por esta idea de maximizar el derecho, pero no deja de ser un gran estudioso de una realidad histórica. Claro. Héctor Fix Zamudio, por ejemplo, yo también me encanta todos sus planteamientos de derecho procesal constitucional, es un precursor de todo eso. Entonces, para mí ellos son baluartes de lo que es el derecho constitucional. Creo que esas serían como que lecturas, el derecho dúctil, el neoconstitucionalismo, son lecturas que son muy interesantes. Me gustaría también, pues te voy a decir una tontería, pero es como una base para mí importante. Couture y el decálogo del abogado, que aunque no es una lectura, es un principio rector de lo que tiene que hacer un abogado. Me parece, yo la tengo por lo menos ahí puesta en mi oficina para entender todos los días que esas son como que las directrices del abogado. ¿De estas directrices cuál te gustaron? Pues mira, estudia, el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando, ¿no? Dice Couture. Y hay un planteamiento, no lo recuerdo exactamente, pero dice que cuando termines un asunto, pues olvídate tan pronto de tu triunfo como de tu derrota, ¿no? Y sigue adelante. Y la última, que te dice que cuando hay un conflicto entre la ley y la justicia, siempre luches por la justicia. Entonces, son planteamientos importantes. Sí, no, totalmente. Eso sería... Sobre todo en un tribunal de legalidad. Claro, y eso se vuelve bien complicado, ¿sabes? Porque a veces dices, híjole, pues me atoro aquí, entonces a ver si puedo interpretación conforme, y si no, a ver, puedo control difuso. O sea, hay conceptos bien complicados que estamos empezando a implementar y a veces son raros, porque... La ventaja o desventaja es que yo también tenía una formación muy constitucionalista. Entonces, entrar a este tribunal a veces al principio en la parte administrativa te causa como cortocircuitos, esta vez es este cuadrado. Pero afortunadamente ya la jurisprudencia, la interpretación ha sido más a ampliar, afortunadamente. Sí, ya creo que eso disminuye el conflicto entre lo justo y lo legal. Claro, exactamente. Esa es un poquito la idea. Alfredo, muchísimas gracias Marcos, por acompañarnos, por venir. La verdad es que nos has dejado mucha carnita para compartir y sobre todo también para reflexionar. Bueno, es un paso importante, ¿no? De tu presencia aquí es muy enriquecedor. Mucha No, pues al contrario, yo encantado de poder participar, siempre con la mejor disposición para ello. Esa es precisamente parte de mi chamba. Sabes que te aprecio mucho y pues ojalá sirva de algo estas reflexiones. Y a todos los que nos escuchan. De mucho y ojalá en algún momento estemos sentados juntos. Ya, mira, ¿te acuerdas aquella aplicación? Tarde o temprano, así vamos a estar. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos una vez más en un capítulo más de Destino, este podcast donde hablamos de derecho, liderazgo, empresa y lo mejor de cómo ser mejores personas en el día a día. Hasta la próxima.